en el espacio-tiempo, pero en el espacio euclídeo. O sea, los ejes X, Y, Z que ustedes han manejado desde la secundaria, vamos a seguir trabajando en ellos. Ese es el espacio euclídeo. Hay otro tipo de espacios, que es precisamente donde vemos la n dimensión, cuando esa n ya es muy grande, pero ya no son vectores, chavos. Y nosotros estamos en cálculo vectorial. Es más, no estamos ni en el análisis vectorial, porque una cosa es cálculo vectorial y otra cosa es el análisis vectorial. Si ustedes se dan cuenta en la currícula de esas carreras de física o matemáticos, las que están en SFEM, ahí no ven cálculo vectorial, ahí es análisis vectorial. ¿Qué diferencia hay entre el análisis vectorial y el cálculo vectorial? El cálculo vectorial es cómo voy a aplicar el cálculo diferencial e integral de números reales a la ingeniería. O sea, ¿cómo lo voy a usar como herramienta? En cambio, el análisis vectorial es qué hay detrás de la derivada y qué hay detrás de la integral de varias variables. O sea, qué hay detrás de lo que nosotros vamos a ocupar como herramienta. Nosotros para allá no vamos. Si nosotros nos metiéramos en análisis vectorial, no, aquí tendríamos que ver qué hay detrás de la derivada, qué hay detrás de la integral, qué hay detrás de las funciones, qué es una funcional, qué es una función de función, qué es lo que ustedes conocen como una composición de función. No, nosotros nos vamos a enfocar aquí como ingenieros al puro cálculo, o sea, aquí ese cálculo diferencial integral, ¿cómo lo voy a ocupar como ingeniero? Como una herramienta. No voy a averiguar qué hay detrás de la derivada y de la integral, no. ¿Cómo lo voy a ocupar? ¿Sale? Entonces, esto, chavos, que es la primera entrada de, digamos, la introducción a lo que ya nos compete, ahora sí vamos a entrar a lo que son los vectores. Inclusive esta presentación se las pasé a sus compañeros de ahorita de electricidad y magnetismo, pero va a haber cierta diferencia con ustedes. Esto lo vemos ahorita. A ver, permítanme, no les he compartido. Déjenme la abro. Aquí está. Ahora sí les comparto. Aquí. Vamos a estar trabajando en esta materia, chavos, con vectores. Entonces, como vamos a trabajar con vectores, pues ustedes han trabajado con vectores desde la secundaria. O sea, son cantidades que en la física son imprescindibles. O sea, no nos podemos quitar de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad y aceleración, dos cantidades vectoriales. Pero no quiere decir que sean las últimas. Está el torque, o lo que es momento. También se genera con vectores. Entonces, como hemos trabajado siempre con vectores, hay que definir qué es un vector, ya su definición formal. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten al Wikipedia, al Rincón del Vago, a esas páginas donde cualquier hijo de vecino puede publicar, ahí les definen vector. ¿Y qué es lo que ponen? Por lo regular siempre ponen. Un vector es, o ya en las páginas más, digamos, las que les ponen una definición muy escueta, les dicen, un vector es una flecha que te va a indicar una magnitud, hacia dónde se dirige y cuál es su sentido. Entonces, una definición formal, ya digamos, una definición correcta de vector es de las que vienen en los libros, no la que viene, por ejemplo, en ciertas páginas de internet, les repito, donde cualquiera puede publicar. ¿Por qué? Porque ahí la fuente pues no es confiable. Entonces, lo más confiable es un libro. ¿Por qué? Porque un libro es digamos, es algo que ya fue revisado varias veces, ya si tiene varias ediciones, y ya es una definición que ya está aprobada, no por una persona, por varias personas que son expertas en el tema. Entonces, una definición de vector sería esta. Esa definición la saqué, si bien recuerdo, del Grossman, de álgebra lineal. Entonces, fíjense cómo la está definiendo. Hay ciertas palabras que son claves. Entonces, un vector, chavos, como dice aquí, es una cantidad. Esa es la primera palabra clave. Cantidad o función. Nosotros aquí en cálculo vectorial vamos a trabajar más con esto. Funciones. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una cantidad, o sea, un número, ¿qué sucede si yo lo derivo? Se me va a cero.
Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí en cálculo vectorial con funciones vectoriales, más que con cantidades vectoriales, vamos a trabajar con funciones vectoriales. Ahora, esa función o cantidad se representa geométricamente como un segmento de recta, y ahí están las otras palabras claves. Segmento de recta dirigido en el plano o el espacio cartesiano. Ahí está. Es por eso el que se representa como una flecha. Siempre es una recta, si está en coordenada rectangular. Pero no quiere decir que siempre puede ser una recta. Un vector ustedes siempre lo ven como una recta, como una flecha. Pero ¿qué sucede si yo quiero representar, por ejemplo, una esfera con vectores? ¿Cómo generaría la curva de la esfera? Precisamente esa pancita de la esfera. Es lo que ahorita les voy a explicar. Pero no quiere decir que siempre los vectores, chavos, son líneas rectas. No. Podemos tener funciones vectoriales, pero si nosotros curvamos el espacio y ese espacio está curvado en cierto tipo de coordenadas, los vectores que ustedes generen en ese espacio son vectores curvos. Ya no son rectas, son curvas. Pero para eso, chavos, es la aplicación de la derivada. Esa es una de las aplicaciones de la derivada. El poder hacer transformación de espacio, no transformación de coordenada. Transformación de coordenada, chavos, es pasar de rectangular a polar, rectangular a esférica, rectangular a toroidal. No. Esa transformación, chavos, que ustedes hacen, una transformación de coordenada, que seguramente ya la han hecho, no es más que es lo que le llaman sacar las componentes ortogonales de mis vectores, que es lo que les expliqué el día de hoy a sus compañeros en electricidad y magnetismo. Una cosa es que yo saque componentes ortogonales y que yo modifique mi dominio. Ahí ya me voy a empezar a meter en conceptos. Modifico el dominio. En este caso, modifico mi geometría. Pasa a ser de un cubo que está en coordenada rectangular a una esfera que sería la transformación a coordenadas esféricas. Pero dense cuenta que yo lo que modifico es el dominio, mi geometría. Pero ¿qué sucede cuando yo curvo el espacio? No el dominio. Una cosa es curvar el dominio y otra cosa es curvar el espacio. O sea, si yo curvo mi espacio, chavos, esto es en coordenada rectangular, lo que ustedes ya conocen. X, Y y Z. Base ortogonal. Si yo curvo el espacio, o más bien, antes de adelantarme, todo lo que yo represente ahí, en ese espacio X, Y, Z, todo lo que llegue a poner ahí va a ser lineal. Si mi vector, en este caso de posición, está en coordenada rectangular, o sea, genero líneas. Pero para que mi dominio sea curvo, tendría que hacer una transformación de coordenadas, que es lo que vamos a hacer aquí. Pero ¿qué sucede si yo quiero desde un inicio curvar el espacio para que todo lo que yo represente en ese espacio sea curvo? Ya no genere líneas rectas, sea curvo. Pues tendría que hacer lo siguiente, miren. Genero un vector, que es mi vector general, mi vector trayectoria, que le voy a llamar el vector R. Y en el punto final, que es la cola del vector, vamos a ponerlo en rojo, aquí. Voy a generar nuevos ejes. ¿Cómo vamos a generar nuevos ejes? Esos son subejes. Nosotros lo vamos a hacer aquí mediante el triángulo de Frenet-Serre, cuando lleguemos a velocidad de aceleración. Esos nuevos ejes que yo genere ahí, chavos, ya no van a ser lineales. No. Voy a generar nuevos ejes que van a ser mi eje U, vamos a ponerle U, mi eje B y mi eje W. Y dense cuenta que no lo estoy poniendo con líneas rectas. Lo estoy poniendo con curvas. Y otro detalle. Ustedes siempre han trabajado en los espacios euclídeos ortogonales. ¿A qué se refiere? A que el ángulo que hay entre los ejes X y Z siempre son de 90 grados.
esto. Y aquí, en mi nuevo espacio, estos ángulos que hay entre U y B y W son diferentes de 90 grados. Eso que estoy representando ahí, chavos, es lo que le llaman, es, digamos, una curvatura, pero del espacio, no del dominio. Es que yo curve el espacio-tiempo desde un inicio. Desde un inicio estoy curvando mis ejes. A esto es lo que se le llaman, tiene un nombre, no lo recuerdo bien, pero lo vamos a ver aquí cuando entremos a derivada. Pero prácticamente es curvar espacio, no curvar dominio. Una cosa es curvar dominio, que es transformar las coordenadas, y otra es el curvar el espacio, y todo lo que representa mi nuevo espacio es curvo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que sucede en los espacios. Es por eso, esta explicación surgió, chavos, ¿por qué? Porque aquí dice que es un segmento de recta dirigido en el plano o el espacio cartesiano. Nosotros vamos a trabajar siempre con el espacio euclídeo, espacio recto, X, Y, Z, pero no quiere decir que sea el único. Por eso es la explicación que salió ahorita. ¿Sale? ¿Qué dice también en la definición? Dice que el punto inicial puede o no estar en el origen del sistema inercial. El sistema inercial es el sistema coordenado. Si el punto inicial está en el origen del sistema coordenado, ese vector, chavos, se le llama vector de posición. Nunca se les olvide ese nombre. Un vector de posición, porque lo vamos a ocupar aquí un montón de veces. Es más, en todos los problemas que nosotros resolvamos aquí de cálculo vectorial, siempre inicia con esta palabra. Sea el vector de posición y se define. Entonces, el que se les diga que es un vector de posición, es un vector que siempre, 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 chavos, parte del origen. No parte de cualquier otro punto del espacio, no. Siempre parte del origen. ¿Por qué parte del origen? Miren, es a lo que les había dicho ahorita. ¿Cómo puedo curvar espacios? Espacios y geometrías. Si yo tengo mis ejes coordenados, X y y yo quiero graficar esta curva, ustedes tienen dos caminos. ¿Cuáles? El que ustedes ya se saben, o sea, el que siempre han aplicado es, pues conozco a la función. Y es igual a f de x. Conozco la función tabulo, genero una serie de puntos, mi punto inicial, y así me voy moviendo, ¿no? Uno los puntos y obtengo la curva. Ahora, les pregunto, chavos, ¿cómo generarían esa misma curva? Con una función vectorial, o sea, con esto. Sea el vector de posición R, escuchen, vector de posición R, que sea igual a X dirección Y, más Y dirección J. Y acuérdense que I y J son los vectores unitarios. Ahorita los vamos a ver. Si no se acuerdan de ello, ahorita los defino. ¿Cómo se imaginan ustedes que voy a sacar esa gráfica, esa curva? Con vectores. A ver, piénsenlo. ¿Cómo graficaría esa curva, pero con vectores y no con puntos? ¿Cómo lo harían? Puede ser con vectores muy pequeños separados. Exactamente. Sería esto. El compañero tiene razón. Este sería mi vector inicial. Tengo punta y cola. Vamos a decirle, este es el vector R0. Este sería otro punto, otro vector. Otro punto, otro vector. Y así consecutivamente. Y dense cuenta que voy a trazar esa misma curva, pero con puros vectores, hasta que llego al último. Ahí está. Esta forma de generar curvas, chavos, eso que estoy poniendo ahí en pantalla, es la forma con la que vamos a trabajar aquí en este curso. Vamos a seguir trabajando con funciones escalares, sí, pero de varias variables. Pero la mayoría del curso, el 90% del curso que vamos a llevar aquí, chavos, es con puros vectores. Y físicamente esas superficies que nosotros vamos a generar en el espacio, o esas curvas que vamos a trazar en el plano y en el espacio, las vamos a trazar con vectores. ¿Cómo? Ahí está.
siempre con puros vectores de posición. Y si yo entiendo el concepto de que cuando yo grafico una función vectorial me va a dar una trayectoria, porque dense cuenta que ahí generé una línea. Esa línea es una línea trayectoria. Entonces, esa forma de trabajar, chavos, si yo la comprendo, ¿qué estoy haciendo matemáticamente? Lo que haga aquí con la derivada y la integral, y lo que haga cuando yo la grafique, ustedes ya le van a dar, ya van a poder darle precisamente el significado físico a las formulitas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, cuando ocupemos ciertas ecuaciones, ciertas mal llamadas fórmulas, porque son ecuaciones, yo les voy a explicar el significado físico, o sea, el gráfico, de lo que hacen cuando ustedes aplican esa ecuación. Y se van a dar cuenta que no hay tanta ciencia detrás de ello. Obviamente no nos vamos a meter qué hay detrás de la ecuación. ¿Por qué? Porque eso es análisis vectorial. Nosotros vamos a meter en cómo voy a ocupar esa ecuación, pero les voy a decir cómo se interpreta. ¿Sale? Entonces, ahí está, chavos, la definición de función vectorial. Y como ustedes ven, voy a poder trazar curvas también con funciones vectoriales. Ahora, ¿cuál es la notación? Ahorita ya ocupé una, la que puse X dirección Y más Y dirección J. Pero no es la única. ¿Cómo voy a denotar un vector, chavos? Un vector se denota con letras minúsculas. Vean, es lo que dice aquí. Y con una flechita arriba o en negritas. Pero dense cuenta que si yo hago mis cálculos a mano, pues va a ser un poquito complicado el que yo distinga entre negrita y una letra normal. Entonces, yo por lo regular voy a ocupar la notación con la flechita arriba de la letra. Si ustedes representan una cantidad vectorial, chavos, y no le ponen la flechita o en su defecto negrita, se los voy a tachar. ¿Por qué? Porque es una notación. De un lado, si no le ponen la flechita y es una cantidad vectorial, del lado izquierdo de la igualdad, si están definiendo la variable vectorial y no tiene la flechita o es negrita, están definiendo que es un escalar. Y si del otro lado de la igualdad ponen un vector, ahí tienen un conflicto. Entonces, o es vector o es escalar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la notación. Pero hay otra respecto al I y J que yo puse aquí. Es esta. Esta notación, chavos, es una notación simplificada, donde van a poner ustedes al vector entre paréntesis sus componentes. Las componentes es la X y la Y que yo había puesto. Entonces, van a poner entre paréntesis redondo las componentes separadas por comas. O sea, esto es el equivalente que ponga X, Y, Z. Esa es la forma, digamos, simplificada de representar un vector. Existe la otra. Un vector también lo pueden representar como una matriz renglón o una matriz columna como es esta. ¿Sale? Entonces, una cantidad vectorial también la pueden representar como una matriz, ya sea una matriz renglón o una matriz columna. Ahora, la forma desarrollada, que es la que yo les puse ahorita hace un rato, la que rayoné aquí, es esta. Y es exactamente lo mismo. Nada más que hay que darle dirección y sentido a las componentes del vector. Entonces, inclusive aquí hay un error, chavos. A mayúscula. Tiene que ser minúscula. Hay otro error. Como tengo vectores unitarios I, J y K, los vectores unitarios llevan un gorrito. Es lo que le llaman el chapeo. Aquí sí está porque esto yo lo escribí ya de manera manual. Pero aquí en la figura, aquí les falta ese gorrito. Porque si ustedes ponen nada más I, así, eso no es nada, ¿eh? Eso es un escalar. Si se refieren a un vector unitario I, le tienen que poner el gorrito. Y si se refieren a un vector I que no es unitario, tienen que ponerle la flechita. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con la notación, chavos. Si ustedes denotan un vector unitario, es el gorrito, el chapeo. Y si es un vector cuya magnitud es diferente de 1, es la flechita. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver qué es eso de la magnitud.
Ahora, esos vectores unitarios, chavos, también se les llaman los vectores canónicos. ¿Por qué canónicos? Porque nunca cambian de dirección y sentido. Más bien dirección, sentido sí, porque se pueden ir al eje negativo X, Y o Z, pero nunca cambian. Por ejemplo, Y siempre va en la dirección de X. Vean, este es el vector Y, es como está acá. El J siempre está en Y y el K siempre está en Z. Y ahí están las coordenadas, miren. Esta es coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. En X es 1. ¿Por qué 1? Porque es unitario. Cuando ustedes hablen de un vector unitario, quiere decir que es un vector cuya magnitud es 1, por eso es unitario. ¿Sale? Ahora, ¿cómo voy a calcular esos vectores unitarios si yo requiero un vector unitario? ¿Por qué requeriría yo un vector unitario? Porque cuando yo multiplico una cantidad escalar por un vector unitario, chavos, lo que hacen es que ese escalar ya le dan dirección y sentido. En cambio, si yo multiplico un escalar por un vector cuya magnitud es diferente de 1, modifico la escala del vector. ¿A qué me refiero que modifico la escala? Ahorita lo vamos a ver más adelante, que es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, si yo requiero un vector unitario, lo puedo generar. ¿Cómo? Ahí está la ecuación, la que está abajo. Dense cuenta en la notación, chavos. Yo voy a calcular un unitario. Ahí está el chapeo. ¿Qué necesito? Al vector que es magnitud diferente de 1 y lo divido entre su magnitud. Si yo hago esta relación, esta división, este cociente, voy a obtener un vector unitario. ¿Sale? Entonces, ahí está la forma en que ustedes van a poder generar vectores unitarios. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? En toda esta teoría, que seguramente ya todos se lo saben. ¿No? Ah, yo, profe. Dígame. Perdón, buenas noches. Buenas noches. En este caso, en el numerador, ahí tenemos que colocar, ¿qué, perdón? Es el vector, digamos, el vector trayectoria cuya magnitud es diferente de 1. Es tu Ok, vector trayectoria diferente al unitario. Ajá. ok. Y en el denominador nada más colocamos la magnitud. La magnitud. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? Gracias. A ver, chavos, queda menos de un minuto. De favor se reconectan al mismo ID, o sea, a la misma sesión. Al mismo ID y clave de la sesión. Entonces, se reconectan, por favor. Ok. Sí, profe.